Bueno, otra vez acá en nuestro canal, el Foro Argentino de Cultura Urbana, Roberto Luis Martínez y yo, Alejandro Molinari, tenemos el enorme gusto de presentar a Mercedes Krapovicas. Mercedes reúne algunas condiciones muy particulares. Bueno, primero su juventud, una música muy joven, toca el bandoneón, también es algo bastante particular, una chica joven Que ya tocando no bandoneón. tanto, perdón, ya no tanto. Es una niña, para nosotros Sí, es muy no, ya, joven. digo, ya no tanto, hay muchas chicas que Bueno, tocan bueno, bandoneón pero ahora. debe haber empezado de jovencita y tocaba bandoneón. Y Sí. como la condición más singular es que vive en Finlandia, hace muchos años que está en Finlandia, y toca el bandoneón, toca tango en Finlandia. Es un enorme gusto estar con vos, Mercedes, poder charlar y que nos contés un poco toda tu experiencia, que aunque sos muy joven, es muy interesante, es muy importante. Un gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá con Bien. ustedes. Merce, yo entiendo lo que dice Alejandro, que llama la atención, pero no tanto. Bueno, en el caso particular, vos sabés que nosotros tenemos una relación casi de familia desde hace tantísimos años, porque Mercedes es de Banfield. Yo soy de Sí, Avellaneda, pero vivo en Banfield. Está bien. Siempre digo esto, porque ¿viste? Mis hijas se enojan, pero yo nací en Avellaneda y lo destaco siempre. Pero vos no venís de una familia de músicos, que yo sepa. Ni tu papá ni no, tu mamá eran músicos. ¿Cómo se te no. dio por la música? Por la música es natural, casi que todos los seres humanos, pero por el tango y por el bandoneón. Eh, Esto antes de hablar de Finlandia, que nos interesa también, y particularmente, ¿no? Contanos. Bueno, si bien mi mamá y mi papá no son músicos, son, bueno, como mucha gente, amantes de la Sí, claro. música. Sí, En Claro, mi sí. casa había mucha música, muy bien Sí, seleccionada, muchos estilos, como que había un interés por distintos géneros. claro. Por ir a conciertos, como la verdad amantes de la música. Y Sí. mis abuelos, Ah, bien. tanto por el lado de mi mamá como por el lado de mi papá, sí hay músicos. Ujú. Algunos más profesionales, otros menos, pero Ah, sí quienes han estudiado, tocado en orquestas. eh, y sé que hay una bisabuela que deseaba un descendiente músico, no me así que tal digas. vez, ¿Descendiente de tu tal mamá vez o de tu papá? de mi papá, pero claro, del lado de mi mamá, su abuela era pianista y su Ah, mamá también hizo ah, la carrera de ah, ah, piano. bueno. O ah, sea que es algo genético, digamos. sí, Sí, es como que hay un gran amor por la Ah, claro, música, sí, exactamente. Sí, sí. Es sí, como vos algo viste muy que importante. claro, en las casas donde hay amor por algo, por la música o por la lectura, en general, digamos, los chicos se van metiendo en ese clima, y así Sí, que es bastante razonable. Es decir, sí, eh, es más raro aquel músico que sale de hogares que no tienen nada que ver, porque es como exacto, luchar contra la costumbre, ¿no? exacto. Lo pero tuyo es que es natural, ¿no? son locales muy Sí, particulares. Yo llegué a conocer a tu abuelo por parte de tu papá. sí, sí, Este, y también alguna vez creo que fue tu papá que me contó que tenías un tío que fue muy conocido antropólogo o sí, arqueólogo. O sea que era sí, una sí, sí, familia sí, de- de mucha base intelectual, Alejandro, así que sí. Sí, no por llama la supuesto. atención. Sí, 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 hay muchos personajes que sí. han indagado en Sí. distintas áreas. Sí, bueno, pero no nos metamos con cuestiones familiares, vamos al tango. Entonces, vos de chiquita te apasionaste por la Sí, yo música. de chiquita amaba la música con pasión, bailaba ya desde el jardín de infantes, bailaba el tango, porque tenía una maestra de la escuela, del jardín de infantes, que tocaba tangos, y yo no sé, se ve que me volvía loca, que me gustaba mucho, y ella le dijo a mi mamá, bueno, póngala a bailar,
Y para sí, que haga algo. claro, yo me acuerdo de cuando era chica de esa conexión, de como que entraba, no sé, que me emocionaba mucho la música, el ritmo. Y, y le regalaron a mis hermanos, todos mis hermanos son más grandes, les regalaron a todos ellos en conjunto un teclado electrónico fabuloso, maravilloso, cuando yo tenía 4 años, y a mí me regalaron una cajita de maquillaje. Porque yo era chiquita y lo iba a romper el piano, supuestamente. Claro. Y como sucede muchas veces, mis hermanos no le dieron bolilla al teclado. Y yo, por favor, déjenmelo tocar. Y Qué así grande. empezó. Ah, mira Así vos. empezó. ¿Y el Y yo bandoneón? empecé tocando el piano con un profesor que venía a nuestra casa que se llamaba Oscar Polola, que era tanguero. Ajá. Era, bueno, amigo de Lucio de Mar, Ah, bueno. tocaba tangos, cada vez que venía a Sí, mi casa tocaba tangos, si bien me enseñaba música clásica, cuando venía el momento de la fiesta, que era el final de la clase, que estaba toda la Claro. familia, decía, ¿puede tocar algo, A ver cómo profesor? toca la nena. Y él se ponía a tocar tangos y bueno, se ve que eso hizo algo, ¿no? Porque yo era por muy chica, supuesto. no me daba cuenta, pero claro, es como un regalo que siento ahora Sí, que tuve. sí. Y bueno, estudié música clásica en el conservatorio, siempre supe que era como algo ¿Dónde serio, estudiaste? ¿En el conservatorio de en el ahí? Julián Aguirre, Julián en el Aguirre. Julián Aguirre. Claro. Ah, Julián Aguirre. Sí, Sí, sí. y cantaba en coros, bueno, me gustaba mucho la música clásica también. Ujú. Pero en la adolescencia tuve es común, una especie de crisis así de personalidad, o me empecé a pensar por qué toco estos compositores, si son todos de Europa, Ajá. como que empecé a preguntarme por qué estoy eligiendo esta música, y a Ujú. la vez me gustaba mucho leer poesía, bueno, en castellano, o literatura argentina, y ponía tangos de fondo, no sé, me inspiraba para, para leer. Qué grande. Sí, y sobre todo tangos instrumentales, que, no, claro, para leer que no tengan letra. Bueno, bastante había Piazzolla en mi casa, entonces bueno, eso fue como haciendo un ruidito, evidentemente, hasta que un día los cuento que fue verdad, fue mágico. Yo tenía unos amigos, que éramos bastante callejeros entre todos, yo ya tendría 17, estábamos en La Boca, en una plaza, charlando, no sé qué, y escuchamos literalmente un bandoneón desde una ventana. Ujú. Y golpeamos la puerta porque no podíamos creer el sonido. Qué bárbaro. Y entramos y era un club social donde había una orquesta. Y bueno, desde ese día con mis amigos dijimos, vamos a tocar tango. Todos éramos músicos, todos del conservatorio. Ah, Dijimos, esto es lo que tenemos que hacer. Esto vibra más que tocar Beethoven. Bueno, porque había Sí, algo de identidad, ¿no? seguro. De algo propio. seguramente, Sí. seguramente. ¿No te hace acordar, Alejandro, estas charlas que teníamos nosotros con Emilio? Que Emilio Valcarce fue Con Emilio fue Balcarce. el fundador Emilio de la orquesta Balcarce, escuela. Y me decía, todos Claro, sí, los chicos bueno. jóvenes están todos locos. Dice, son poco. unos músicos bárbaros y no sé por qué yo los Claro. mando al Colombia y ellos quieren tocar tango. Bueno, Emilio, si ellos quieren tocar tango y escuchan la bordona, por algo debe ser. Y se Sí, reía. Y sí, sí. es casi como la confirmación de lo que nos decía Emilio. Sí, sí, hubo algo de identidad, que el tango a mí Sí. me ayudó a decir esto es mío y puedo Ujú. hacer con esto, puedo seguir o puedo crecer, Qué porque bárbaro. sentía que la música clásica centroeuropeísta era un poco rígida, de que no tenía como derecho a modificarla o algo, Es bueno, cierto. Es así, sí. claro. Pues, Y bueno, ahí lo que hice es que en el conservatorio pedí segundo instrumento. ah, ah. Y como era buena alumna, me lo dieron, y en ese momento estaba de profesor Alejandro Barleta, que Ah, bueno, Ah, bandoneonista de bueno, sí. música clásica. pero clásico, bandoneasta clásico. Clásico, clásico, Sí. pero bueno, una Tu- persona entrañable en realidad. Pero Fue muy... tuvo conflictos bastante serios con Piazzolla, Barletta. Sí, 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 sí. Porque Barletta era un tipo entrañable, no lo era Piazzolla, digamos, no era Claro. Piazzolla. Sí,
porque lo trataba muy mal Piazzolla, digamos, Sí, a Barletta. sí. Es decir, no sé por qué, digamos, Sí. no era, digamos, Cuestiones de ellos. co- Yo creo era que cuestión fueron de, amigos, ¿no? Que estudiaron juntos, me parece. puede Yo creo ser, que se los hayan, dos digamos, estudiaron con Ginastera y tuvieron un vínculo. De hecho, eh, me estoy confundiendo con Mauricio Cael, nada que ver. Bueno, no, creo que con Barletta no, pero bueno, no No, importa, también, pero era un bandoneonista importante, pero clásico, ¿no? sí. Sí, la verdad que, bueno, me aprendí el teclado y él Ah, estaba muy claro, entusiasmado en, bueno, ya darme obras clásicas y todo, y claro, claro. yo decía, claro. no, yo quiero tocar tango, Sí. no me interesa. Pero bueno, Bueno, estudié con él. Y a la par, bueno, ya estaban, en ese entonces había un grupo de muchas orquestas que probablemente las conozcan, que era La sí, Máquina Tanguera. sí, todo. Sí, sí, De la claro. Fernández Claro, Fierro para acá, todas esas. exacto. Y en Bueno, esa zona había y está un grupo. Está también Agustín Guerrero, sí, estaba La la Imperial, La Imperial, sí, Imperial, sí, 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 sí. sí. Sí, 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 Y sí. bueno, Nosotros los conocimos a esos en chicos. ese momento, no, en La Máquina Tanguera, digamos, se estaba armando una nueva orquesta que se llamó La Viaba, Mm, sabíamos, sí, sí. sí, y ahí es donde me dijeron, tenés que ir, tenés que ir. Yo sabía, nada, 3 acordes, bueno. literalmente. Pero bueno, así empecé. Qué bueno. Eh, sí, Nosotros vamos a aprovechar esta charla porque vamos a colgar también un video con videos tuyos, 1 o 2 videos tuyos, para que la sí. gente sepa realmente la calidad artística. La calidad humana ya, bueno, yo ya te conocía Oh, desde antes, pero, Sí, sí. pero que la gente te escuche. Porque incluso Alejandro, que no conocía, me dice, che, pero esta chica toca en serio. Sí, toca en serio, le digo. Y toca con sentimiento, con mucha pasión, ¿no? sí, Así que bueno, es importante que la gente te escuche. Bueno, entonces allí ya estabas en el tango, pero después vos ya tuviste luego un maestro formador, digamos, ¿no? O no. sí, de ahí cambié y empecé a estudiar con Marcos Madrigal. Claro, Ah, eh, bueno. claro. Ahí sí, estamos ya en un clásico, hombre. sí, Madrigal fue de la generación de los 40, si yo no me equivoco, sí. sí, Él, sí, 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 sí. él fue bandoneonista de algunas orquestas importantes. Sí, él tocó en la orquesta de Salgán. Claro, claro. claro, Sí, con sí, Salgán. Sí, que sí, ya tocar con Salgán no es para cualquiera. O bueno, no, así que, bueno, y ahí entonces te formaste. Hasta ahí ya tenemos el sí, perfil de esta joven música. Y después de sí. allí empezaste a recorrer el mundo. Sí, yo a la par estudié composición Sí, y bueno, quería viajar. Bueno, pues los músicos tenemos eso de querer abrir puertas Sí, y me sí. interesaba Finlandia. Bueno, mis abuelos por parte paterna eran lituanos y también me lituanos eran, interesaba sí. conocer el norte de Claro, están Europa. ahí pegados están. Claro, Claro, Sí, sí, sí. sí, además los lituanos, yo traté mucho porque yo conocí además a tu papá justamente por el tema, yo soy contador y este era contador de una bulonería que también eran lituanos, casi todos vivían como una comunidad muy fuerte, ellos sí, tenían muchas raíces sí, porque, bueno, qué sé yo, llegaron acá y medios como corridos claro. y bueno, son esos Se se mantuvieron mantuvo. unidos, sí, Y eso Sí, entonces te sí, claro. llevó a tratar de conocer, acercarse a esos países que son menos latinos, digamos, Finlandia. Bueno, ya después vamos a hablar de Finlandia, sí. pero eso entonces te llevó. Pero primero estuviste en Barcelona. Sí, primero fui a Barcelona un año, sabía que iba a venir a Finlandia, pero bueno, Ah, no me animaba a venir así nomás. claro, además Quería que es como, otro idioma. sí, otro idioma y no tenía mucha idea de qué se podía hacer, de cómo era la comunidad europea, entonces pensé que como en Barcelona ya estaba viviendo mi hermano, dije, bueno, Claro. Mm, me iba a ayudar a entender cómo funciona y bueno,
a trabajar un poco para ahorrar también y no venir, si bien tenía ayuda de familiares, bueno, Sí, obviamente mis papás, pero también tíos, muchos ayudan, mis abuelos. sí, sí. Era, quise también trabajar para tener más seguridad y, y bueno, ese año me dediqué a trabajar más que nada y no estudié más, ya había terminado en la universidad en Argentina, muy rápido, yo sé que hice todo, porque me fui a los 22 años y estudié, hice una carrera express. Eh, y en esa época me había dedicado a componer, más que nada, para Mira. bandoneón, pero no estaba tocando. Pero componías tangos. Componía tangos con una estética por ahí más moderna, porque como había Sí, estudiado sí, está bien, composición me lógico. interesaban Claro, los sí, acordes sí. distintos y probar, y bueno, siempre como que indagué mucho en el por qué no se compone más, por qué es un instrumento que tiene tanto misterio con el teclado, que no, que es una locura, y yo decía, pero los alemanes hicieron esto, o sea, tiene que haber alguna una lógica más, que tenga más coherencia que lo que me están contando. Entonces, cuando vine a Finlandia, ya tenía en la cabeza que quería hacer una investigación del bandoneón. Y como yo ya tenía un título en la universidad, dije, si voy al departamento de musicología, por ahí me lo aceptan el título y puedo hacer un máster y Ah, ah, hacer una investigación del bandoneón. Y fui, y bueno, sin saber, había un profesor catedrático que se llama Alfonso Padilla, que es chileno, bueno, que vive hace, no sé, ya debe hacer 40 años que vive en Finlandia, y bueno, estaba encantado con el proyecto, así que nomás claro. Qué bárbaro. entré a hacer el máster y me dediqué a estudiar la lógica del bandoneón durante unos años. Ah, es buenísimo eso, porque ¿Y el la bandoneón encontraste la está lleno, lógica o no? claro, Y por la eso te iba a decir, encontré, ¿encontraste la lógica? Ah, bueno, entonces, además de Finlandia, nos vas a hablar de esa lógica, porque sí, a nosotros nos pasó, con Alejandro y con Natalia Checaral, que vos también conocés, que un día nos invitaron a Uruguay, sí, que allí hay un festival de joven tango, y o fue en otro festival, no me acuerdo, pero vino gente No, de Festival del Bandoneón, sí. el bandoneón, sí, vino gente de Alemania, de Karlsfeld, que es la sí, ciudad donde se hicieron la mayoría de los bandoneones. sí. Y nosotros fuimos con, ¿con quién Federico había? Scorticati. Con Federico Scorticati, que había tocado con Canaro, está en los cortos de Gardel, bueno. No, no, Y además Federico Scorticati es el único que que, tiene una grabación, un solo en la orquesta de Di Sarli. sí, sí. Sí, Sí, Bueno, el es el único músico que Di Sarli le permitió hacer un solo aparte solo. de él. O Sí, sea, sí, sí. entonces, un tipo claro, grande, ¿no? Un Sí, bandoneonista importantísimo. los, sí, sí. los alemanes, que eran los padres del bandoneón, se volvieron locos, porque ellos además tocaban distinto, bueno, Sí, pulsaban el bandoneón así, Sí, lo pero tocan así, locos, arriba. se volvieron locos. Y sí, nosotros, sí, bueno, evidentemente el bandoneón ya se lo robamos a los alemanes. sí, sí, Ahora, sí. después, más que eso, pero si hiciste una investigación, bueno, contanos. Sí. Sí, bueno, a mí me interesaba eso, ¿no? De que naciera en Alemania y que cómo llegó a Argentina y de eso, del por qué en una sociedad se adopta un instrumento. Sí, sí. Bueno, y todo eso me interesó indagar, así que hice una investigación que, bueno, trató la lógica de los teclados, además del nacimiento de un estilo y el desarrollo de una técnica de ejecución original, ¿no? Porque el bandoneón se aprendió en Argentina, Se es como Sí, se aprende. seguro, sí. desarrolló desde cero, nadie sabía. Ujú. Bueno, es un tema largo, pero Pero nadie sabía a ciencia cierta quién fue el primero que lo tocó. ¿Vos llegaste a saber? no, tengo como hipótesis, pero no, A eso ver, creo que es ¿cuál es tu improbable. hipótesis? Y lo que pasa es que es difícil saber quién Absolutamente fue el difícil. primero, claro, Yo, más que difícil, te diría imposible. imposible, Porque cuando a nosotros nos preguntan estas cosas o cuándo nació el tango, siempre decimos, mira, la respuesta más seria que podemos dar es no sabemos. claro, es Y que es con esto así, también. Pero como sí, dijiste así, sí. dije, bueno, a lo mejor descubriste quién fue el primero. No
descubrí quién fue el primero, tampoco fue como algo que me parecía tan importante, Es ¿no? verdad. Porque Claro, no toca. Es probablemente verdad, no sí. fue uno. Lo que No, yo seguramente. Eso es lo más lógico, eso. Eso creo es que lo lógico. llegaron varios y Sí, que eso por es lo más alguna lógico. razón fueron, ¿no? Los trajeron para vender o para alguna cosa habrán traído 10 o... Sí. No, porque esa historia de que un marinero vino, esa No, historia yo no me la creo. no. No, Sí, porque con Es un marinero que haya novelesca. tocado sí. un instrumento no No, hacemos no. nada, Sí, tenía que haber 10 o un negro instrumentos ahí. o un negro en la guerra del Paraguay, pero está bien. ¿Y cómo llegó el bandoneón? No, era Lo muy que difícil lo que entender. pasa que lo que se tiene que saber es que en esa época había un boom de luthier en Europa. Había se hacía un encuentro de creadores de instrumentos en Europa una vez por año, en distintas partes. Y había un boom de gente que desarrollaba nuevos. O sea, yo fui a archivos en Alemania, donde, bueno, hay no solo el bandoneón, pero hay miles de diferentes versiones parecidas, porque trataban de hacer algo único para vender, ¿no? Era como Sí, un sí, área claro. y tenía que ver con no es un término mío que hoy se usa mucho en otros ámbitos, pero bueno, en las fuentes de Alemania hablaban de la democratización del arte, porque antes el arte había sido caro para cierta Claro. élite, y si no el arte popular con los instrumentos hechos por la gente misma, pero los instrumentos más refinados eran prohibitivos. Y en este boom, digamos, se empezó como a hacer instrumentos no tan refinados, pero tampoco tan precarios, para que la gente Claro. pudiera tocar sin saber música, o sea, sin saber teoría de la música, sin saber leer, y el bandoneón empezó como una concertina, era chiquitito con menos botones, Sí. Claro, sí. que tenía una simbología. Ujú. Cada botón tenía un número. Ah, Entonces las partituras eran con números y se llama escritura ideográfica. Entonces cada persona recibía su bandoneón o su acordeón, su Concertino. concertina, Concertino. Sí. y tenías como una partitura o una guía que eran números, vos mirabas el 1, el 3, después apretó este y me aprendo, no sé, el aria de la ópera, porque eran alemanas, ¿no? Entonces eran temas populares de ese momento. Ni siquiera tenían escritura de ritmo estas No, se llamaba tocar por cifras. Exacto. Así Y esto llegó a Argentina, sí, justamente. y siguió, porque yo recuerdo que cuando fue el boom del folclore allá por los años 60, Sí. todo el mundo aprendía a tocar la guitarra por cifra. Exacto. Entonces aparecían, no partituras, sino piezas musicales y numeraban las cuerdas y te decía 1, 3, 4, no sé, y así Exacto. aprendías a tocar, pero bueno, Claro. ni así aprendí a tocar, pero no importa. Bueno, algo parecido hacía Gardel, le hacían a Claro, Gardel en el piano, sí, ese que le marcaba castellanos. castellano. Sí. Gardel no sabía nada de música, entonces Claro. o lo silbaba, o lo tarareaba, o lo cantaba, entonces le hicieron un código, como vos decís, en el piano para que él pudiera tocarlo. Tal cual. Pero Sí, vos sabés que haces, Mercedes, un análisis muy rico. ¿En qué sentido? Tal vez el economista más importante del siglo XX de Europa haya sido Erich Hobsbawm. Y Sí. Erich Hobsbawm hablaba del triunfo del arte plebeyo. Sí. Particularmente hablaba... Perdón, historiador, no economista. Yo tengo la cabeza puesta en mi formación. La Mi economía. deformación, todos pasan por la economía. Pero no, bueno, es cierto. Entonces, él hablaba del triunfo del arte plebeyo, que casi que había salvado la música, y particularmente se refería al tango, a la música de Brasil, al jazz, ¿no? Y es un poco Sí. esto que vos Al contás, flamenco. al flamenco. O sea Sí. bueno, es que la música es una sola. En realidad la música siempre sale del pueblo y después se hace clásica. Claro, Entonces, claro. Sí. pero es más que interesante este estudio. La verdad, vos sabés que nosotros te queremos mucho. En cualquier momento te repatriamos, te traemos acá para que empieces a dar clases, ¿eh? Sí, Porque, yo encantada de hablar de esto, y cuando voy a Argentina siempre toco, claro, no. sí. No, pero vamos a seguir. Nosotros tenemos editorial
y ya hemos publicado 16 libros, así que en uno de esos vas a tener que entrar, ¿eh? Participar, y No, encantada. no, porque esto no hay muchos trabajos, porque el No. problema Ahora, es que una pregunta, Mercedes, de Sí. esa lógica más simple, la concertina, que evidentemente con menos teclados, así numérica, es decir, el bandoneón, digamos, ya más complejo, ¿siguió esa misma lógica o no? No, ¿O es no, azaroso? no, porque el corazón, lo que se llama el corazón del bandoneón, es ese primer teclado que tenía la concertina, que tenía 14 botones por mano. Ese teclado seguía una lógica que fue un poco imitación del acordeón, porque el acordeón primero, digamos, al que imitaron, es el acordeón que en la mano izquierda uno aprieta un botón y suena un acorde entero. Entonces no hace falta que uno lo arme al acorde y saber cómo armar acordes, sino que uno aprieta el acorde. Entonces el que diseñó esta primera concertina tocaba el acordeón y le parecía que este sistema, si bien era bueno, era limitado, porque ¿qué si querés romper ese acorde y hacer algo, jugar con esas notas? Estás hablando del acordeón con botones. Exacto. No, cualquier acordeón. Cualquier porque acordeón. los acordeones a piano o con botones, los dos en la mano izquierda tienen botones. Bien. Claro, sí. Si es En a la piano, derecha toca solo en la el... derecha. Claro. Y es la izquierda la que suena el acorde. Claro. Y entonces, la concertina no tiene entonces casi nada que ver con lo que luego sería el bandoneón. Sí tiene que ver. La próxima, o en otro momento, les tengo una concertina chiquitita, les puedo mostrar. Es que no me preparé para eso. No, pero no, tampoco. No, pero también. Pero creo, Sí. si yo no estoy equivocado, que donde se siguen haciendo concertinas es en Bolivia. Ah, es probable. Sí, porque se afincó y de algún modo lo usan, no sé, para Sí. determinada música Bueno, popular y se siguen fabricando. Concertinas hay muchas. Hay una que se llama concertina inglesa, que es hexagonal. Esa no es, digamos, el antecedente del bandoneón. Es la que es cuadrada, que es la concertina alemana. Sí. Bueno, y tenía la particularidad de que en vez de apretar un botón y sonar un acorde, uno apretaba una hilera y sonaba el acorde, pero eran distintos dedos, pero uno no tenía que saber qué acorde, uno sabía que sonaba este acorde y este otro cuando cerraba. Entonces se usaba pocos botones, pero dos sonidos, entonces uno duplica la cantidad de notas, ¿no? Si tenés 14. Sí. Bueno. Claro. El tema es que la concertina empezó a funcionar y empezaron a desarrollar otros corazones, a hacerle modificaciones, entonces se armaron como 3 regiones de Alemania donde hicieron distintos corazones. Y la concertina empezó a tener buena difusión, entonces se le empezaron a agregar notas alrededor de estos botones para dar más posibilidades. Y hasta llegar al modelo de bandoneón que se usa en Argentina, pasaron más de 30 modificaciones en muchísimos años. No es que pasó del chiquito al nuestro. No, está bien, así se va armando. Entonces, bueno, yo hice un estudio y un artículo que se puede conseguir, está en internet y es gratis, digamos, yo lo doy. Estuvo publicado en una revista de musicología, donde explico qué escalas fueron agregando de a poco, o sea, paso a paso, y qué simbología, porque al quedarse sin números empezaron a hacer estrellas, círculos. Claro, se empezó a volver complicado el sistema. Pero bueno, hay una lógica, digamos, de por qué es un poco una mezcla el teclado del bandoneón. Qué bueno, ¿eh? Y bueno, para mí esa mezcla y esa cualidad hace que uno también tenga la libertad de desarrollar una técnica propia, porque si hubiera seguido una lógica más ordenada, por ahí uno hubiera tocado otro tipo de cosas. Hay ciertas escalas que se dan mejor, ciertas cosas que son muy del bandoneón porque son cómodas, no es que
porque es tanguero también, sino que es fácil de tocar, que va muy bien en la mano. Claro, pero curiosamente el tango no empieza con el bandoneón. No, 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 no. Entonces, Pero bueno, esto es otro de los misterios. El sí, tango comienza, bueno, todos sabemos, flauta, violín, y de sí. pronto aparece el bandoneón y cambia la esencia del tango. Sí, que se hace más lento Entonces ahí, y claro, y ahí entonces vos ya le metés el otro misterio, porque el bandoneón es puro misterio. Y, sí, y también es un misterio, por lo menos para mí, que ya ha aparecido Eduardo Arolas, ¿no? Que ya como sí, compositor, ya estas cosas, porque prácticamente era un analfabeto musical, por ejemplo. sí, pero Sí, 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 un monstruo. Sí, 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 sí. Por eso, no, no, yo soy fanático de su sí, composición. sí, Pero es todo un misterio, porque no es un sí. instrumento fácil, No, es muy difícil. sí, es difícil, pero para mí tiene cierta libertad, ¿no? Porque el piano, el violín tienen una historia atrás, entonces uno un poco siempre está atrapado en esa historia, uno como que Claro, aprendes a exactamente. través de esa historia. Sí, El Claro, bandoneón no. no, Claro, claro. ahora sí tenemos historia, pero en ese sí, Sí, sí. momento era, sí, Ah, sí, 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 sí. pero, qué sé Se yo, podía dar para la libre interpretación, para lo que la gente sentía, ¿no? Así sí, que es interesante, porque pese a ser una cosa compleja, claro, al permitir esa libertad, que es un poco también lo que le pasa a la guitarra, ¿no? Fíjate, la guitarra permite, digamos, muchas interpretaciones, es decir, no hace falta ser un músico, digamos, excelente, un músico muy preparado para tocar la guitarra. Es un instrumento popular, lo toca sí, gente que no sabe sí, prácticamente sí, nada, nada más que consentirlo. Y el bandoneón debe haber pasado algo así, para que ese instrumento tan extraño que venía de una comunidad que no había mucho, ¿no? Es decir, la inmigración en Argentina, los alemanes no fueron no, claro, ni mayoría, ni fueron pocos. Como un sí, instrumento tan extraño a los inmigrantes, ¿no es cierto? Entró tan hondo, con sí. tanta, digamos, fuerza. claro, fueron Tiene que ser pocos. por una simplicidad, si no, es imposible. Claro, pero digo, esos inmigrantes, sobre todo los que vinieron de Europa, de Alemania, de Europa Central, eran muy pocos y muy poco o mucho menos en la etapa en la que Bandoneón empieza a instalarse como músico. ¿Quién podría estar ahí? Es una cosa extrañísima. Además, Sí, los músicos en las viejas revistas como Caras y Caretas, PBT, en lugar de orejeros decían palpitistas. Bueno, se puede palpitar, por decirlo de algún modo, siguiendo esa vieja expresión, con una guitarra, hasta con un piano, pero con un bandoneón es muy difícil. Y gente, no sé, que casi sin formación, ya no digo formación musical, casi sin formación de nada, porque sí. digamos, Eduardo Arona no tenía formación No, no, no. de nada. Es Y un, Berto, bueno, que fue uno también de los Ah, sí, sí, primeros, sí, que, bueno, sí, no tocaba la vamos a guitarra y emborrachar era, de compositores, porque entonces claro, aparece Vicente Greco que hace cosas que son sí, sí, maravillosas que uno no puede entender. Y yo sé que sí, vos, claro, pero ya estamos hablando ya de una etapa donde el tango ya había crecido. sí, Pero si sí, sí, pensamos quiénes fueron los primeros bandoneonistas conocidos, fíjate que no hay apellidos alemanes, recién aparece no, Bernstein el primero, sí, pero sí, Domingo Santa Cruz, es decir, no tenía nada de alemán, no tenía nada que ver. Entonces, es eso lo mágico, lo misterioso, cómo ese instrumento cae en manos de gente que no tiene ningún, digamos, nada que ver con Alemania, inclusive, porque uno podía pensar, qué sé yo, el acordeón era más lógico, había muchos italianos, la mayoría, o sea, era, sí, ¿por qué razón? Vos fíjate, también es mágico, misterioso. ¿Por qué razón, si en Buenos Aires la mayor inmigración fue italiana, no, la música que representó a todos esos inmigrantes no tiene un solo instrumento italiano, ni desde el principio, no se toca la mandolina, nada que tenga que ver con Italia, ¿no? Una cosa, pero después realmente lo más importante músico del tango son
hijos de italianos. Sí, sí. Es una cosa que única, ¿no? Pero Como el tango, ¿no? además, vos decís, bueno, pero ya estaba instalado. En el desarrollo de un instrumento o de un género musical, 10 años, 20 años, 30 años, no es nada. Y uno dice, uy, pero bueno, ya estaba instalado. Sí, pero ¿cuánto tiempo había pasado desde que el primer bandoneón, que no sabemos cuándo fue, Sí. llega a la Argentina hasta que aparecen estos monstruos, Sí, dicho en el buen sentido de la sí. palabra? Habrán pasado 20, 30 años, nada más. Sí, la verdad que nada. Es Y muy poco tiempo. lo que sí sé, que A ver. al principio los que eran guitarristas, digamos, directores de las primeras formaciones de Sí, tango, sí, que empezaron a introducir el bandoneón o la concertina, porque las primeras sí, eran más chicas, sí. un poco a las patadas también lo tuvieron que hacer, que no era Sí, aceptado el claro. bandoneón. Digo que No, además eso, claro, no. porque el tango se hizo lento, porque no sabían Sí, tocar, entonces claro. había que esperar a que... Claro, Bueno, claro. ahí estás dando otra pista. Es decir, se ralentó por el sonido del bandoneón, pero también porque los músicos no sabían tocar Y, mucho. y yo creo que era un poco y un poco. Y Sí, bueno, no sé, hay una frase de Piazzolla, ¿no? Que dice que el acordeón, que por qué el bandoneón y no el acordeón en el tango, porque bueno, el acordeón es alegre, el sonido es brillante, y en el bandoneón no hay nada alegre. bueno, ¿sabés Es por como qué? ya Sa- nostálgico. Sí, pero ¿sabés eh, por qué? Por otro fenómeno del que se habla muy poco. Porque el lugar, el espacio donde se desarrolla el tango y el bandoneón es la pampa. Y la pampa es plena melancolía. y sí, Vos ahí no hay mar, no hay montaña, es una sí, planicie. Entonces, sí, Jaime Dávalo siempre decía, los porteños tienen que saber que debajo del asfalto está la pampa. Y es un sí, poco la razón por la que, porque tal tampoco es cual. tan melancólica la música del norte nuestro, al No, contrario, o la y del ahí sí tucumano. ya hay Y ahí no. acordeón. Claro. Bueno, estamos como cerrando, porque ya nos queda poquito tiempo. La idea nuestra era hablar del tango en Finlandia y todo esto. Sí, La verdad, nos pareció fantástico todo esto, nos encerramos con el bandoneón y no nos queda otra posibilidad que invitarnos para una o varias charlas más, Mercedes, para seguir, para que nos sigas contando, porque siempre decimos que esto nos sí, sirve para aprender. Listo. Y listo, y sí. ya entonces charlamos y bueno, y te despedimos por ahora y luego continuaremos con otra charla, ¿sí? Me parece Bueno, muy Bueno, bien. Muchas bárbaro, un beso. gracias. No, un al gusto, contrario, no, muchas gracias a gracias vos a que vos. Muchas Muchas gracias. gracias. nos has Chao. enriquecido. Muchas gracias. Muchas gracias.